Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Radio UNAM y la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, a través de la Dirección General de Atención a la Salud, presenta Confesiones, Confusiones, un espacio de salud para los jóvenes. Muy buenas tardes, con este gusto de Confesiones y Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes. Hola, muchísimo gusto. Es un honor poder el día de hoy, en esta tarde, poder compartir micrófonos con mi queridísimo amigo, el doctor Guillermo Carballido, que teníamos hace muchos años que no coincidíamos en estar frente a estos micrófonos. Y es un honor para mí, Guillermo, estar contigo, como en aquellos viejos tiempos. Siempre ha sido un honor para mí poder estar bien acompañado dentro de un equipo de trabajo de Confesiones y Confusiones, todo en la Dirección General de Atención a la Salud, cuyo director general es el doctor Héctor Fernández Varela Mejía, a la cabeza del equipo de trabajo el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, y todos entusiasmados, el licenciado Alfredo Pineda, el médico veterinario Juan Basillas, la maestra Itzel Hernández Fernández. Soy Guillermo Carballido y pues estamos comenzando la sesión de este día con la grata presencia de tres grandes profesionales de la salud, quienes ya han estado abordando otros temas alusivos a la salud mental. Esto es desde Psique y Cultura, a quien aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo a la doctora Lourdes Quiroga Etienne, presidenta de Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios AC. Así es, de este modo, como tenemos un especial tema en esta ocasión de relevancia que no es pospandémica. No, pero es como aquella estación de radio que tenía un maravilloso eslogan, que llegó para quedarse, ¿no? Entonces, es una cuestión que definitivamente vamos a tener que vivir ya con esa situación. De repente los medios son como muy alarmistas, pero bueno, siempre hemos vivido con los bichos de toda la vida desde que el ser humano pobló la tierra, y grandes pandemias también acabaron con esta humanidad, y conforme vamos nosotros evolucionando y vamos teniendo pues esta misma evolución también en el planeta Tierra, pues también los bichos van evolucionando. Entonces nos vamos teniendo estos grandes problemas con relación a pues una cuestión psicológica Que nos invita y nos obliga a esta emisión de hoy con este tema relevante: primeros auxilios psicológicos. Ay, wow, pero ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Así como hablamos de los primeros auxilios, que es poder a lo mejor contener una hemorragia, ¿no? A lo mejor poder ayudar a una fractura. Yo siempre he dicho que la psicología en especial, esta rama que a mí me encanta y que la amo con todo mi corazón, es muy complicada porque las emociones no se ven. Yo no puedo ver una emoción fracturada como puedo ver un hueso fracturado, o no puedo ver una quemadura en el alma porque no tengo la capacidad para verla como puedo ver una quemadura en la piel. Entonces, esto lo hace mucho más complicado para poder entender estos primeros auxilios psicológicos que muy bien el doctor Guillermo Carballido pues hace mención. Y bueno, yo sí quiero hablar aquí, hoy que está con nosotros presente el psicólogo Eduardo Atzayacatlán Retis Licona, y que justamente hablábamos hoy de esta difícil pronunciación que para nosotros los latinos de repente se vuelve complicado, así como decir Popocatépetl. Qué gusto, de verdad, Eduardo Atzayacatlán Retis Licona. Igualmente tenemos la gloriosa oportunidad y el honor de, desde aquella ocasión también por Zoom, el psicólogo Luis Daniel Rodríguez Becerra. Hola, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos y a todas. Gracias Luis Daniel. Y Andrés Vega Rodríguez, también un gusto que estén acompañándonos vía Zoom. Hola, ¿qué tal? Un gusto encontrarnos de nuevo y más con este tema de suma relevancia al día de hoy. gracias, Daniel.
doctor, pues aprovechemos que está usted aquí de una vez, ya sin más preámbulos. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? En primero, agradecer al doctor Carballido, ustedes su amable invitación, y destacar que así como en la vida cotidiana sabemos lo que son los primeros auxilios, una cortada, un golpe, una caída, alguna situación, en el caso de los primeros auxilios psicológicos es una intervención a una emergencia, a una situación crítica, a un momento específico en donde se altera la circunstancia de los seres humanos y es menester buscar cómo ayudar. Puede ser ante un desastre, a todos después del temblor del 85 y del 17, pues veíamos que algunos caminaban como zombies, todo el mundo tenía necesidad de atenciones y no lo podían verbalizar, sencillamente se cae nuestra capacidad de enfrentarnos a la vida, de socializar, de compartir, ¿no? Y es necesario que podamos hacer una intervención con el objeto de retomar la estabilidad emocional de las personas. Eso en una primera instancia. Ya lo vemos más profundamente y vamos a ver que una situación caótica puede generar angustia, emociones muy encontradas, puede generar incluso algunas evasiones como personas. Hay gente que no pasa nada, pero no lo alcanza ni siquiera a contestar como algo real, sino como una forma de defenderse. Cuando se está en esa situación, la salud mental, las emociones están extraviadas, están encontradas, no hay una capacidad de articular a veces ni siquiera palabras. Entonces es muy importante este proceso. La ventaja de esto es que físicamente no hay una cortada, no hay un golpe, no hay una fractura, pero nuestra mente está tan enferma o tan molesta o tan desquiciada como si la hubiera. Entonces es importante restablecer esta parte. Y que bueno, que hay que considerar que prácticamente los primeros auxilios psicológicos nacen a raíz de las guerras mundiales, ¿no? En donde justamente hay una fractura social por toda esta situación desafortunadamente de guerra. Entonces la gente se ve completamente quitada de su espacio social y con un miedo atroz que realmente, digo, si nosotros vivimos una pandemia y lo vivimos terrible, vivir una guerra debe de ser 1000 veces mucho peor que vivir una pandemia, porque realmente es algo muy fuerte con lo que está pasando ahorita desafortunadamente con Ucrania y con Rusia, ¿no? Quedan todas esas huellas y justamente es donde se elaboran los primeros programas de primeros auxilios psicológicos. La Federación Internacional de la Cruz Roja es uno de los principales precursores de este programa, pero luego ya con toda esta modernidad y con todo esto que se va desarrollando, entramos ya en otros ámbitos para entrar justamente a unos primeros auxilios psicológicos. Psicólogo Andrés Vega Rodríguez, ¿cómo ves? ¿Cómo ves esta expresión de los primeros auxilios psicológicos, de lo que acabamos de escuchar de los compañeros? Bueno, la perspectiva es bastante amplia. Como mencionaba el doctor, los primeros auxilios se dan debido a una situación de emergencia. En el caso de las guerras, en el caso de conflictos que son pues traumatizantes del diario, es un poco complicado ese tipo de atención. De hecho, desde aquí comienza a desarrollarse la noción de estrés postraumático, la noción del famoso estrés de guerra. La cuestión es la siguiente: en la modernidad, en la época que nos está tocando, el tema de los primeros auxilios psicológicos ha tenido un desarrollo muy importante, incluso desde antes de la pandemia. Recordemos que ya existían instancias como SAPTEL, la atención psicológica que brindan también las universidades. Eh,
Entonces, si bien los conflictos bélicos son lo que marca la necesidad de una atención psicológica que no tiene que ver con un problema clínico o como con el deseo de una persona de trabajar en sí misma, sino justamente como eso, una situación que no fue prevista, que fue emergente, que fue impactante, nos permite llevarlo a otro tipo de ámbitos. Recordemos que no se trata solo de la situación traumatizante como tan extrema, puede ser un asalto, un secuestro, una situación que pues tristemente es un poco más cotidiana. Entonces, pues vale la pena también recalcar que la técnica de atención en crisis es bastante diferente a una atención clínica per se. En la cuestión clínica, pues es mucho meterte a la historia de la persona, poder detectar un objetivo, generar pues como cuál es el interés por tomar esta atención. En el caso de la emergencia, como lo mencionaban hace un momento, pues es la persona tiene que ser capaz de retomar el control de sí misma como para poder volver a estar operativa en su forma de pensar, en su forma de sentir y en todo caso, pues poder trabajar y asumir el trauma. En el caso de los veteranos de guerra, pues esto fue un trabajo bastante complicado y tristemente no todos los casos llegan como a buen término, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en los conflictos actuales que tenemos, y no por un problema de técnica. Y en el caso, pues, de cuestiones más cotidianas, pues ya es toda una serie de factores. Entonces, pues me parece muy valioso la definición clara, me parece muy adecuado rastrear los orígenes y pues también que las personas pues de a pie puedan entender que cuando hablamos de situaciones de emergencia, estamos hablando de que no es que uno esté mal, sino que le pasó algo malo, algo que lo rebasa, algo que no le permite como asimilarlo de manera rápida. Básicamente, Guillermo. Psicólogo Luis Daniel Rodríguez Becerra, comentario, reflexión acerca de esta gran trascendencia de lo que representa lo que decía Andrés, el control de sí mismo a través de estos primeros auxilios psicológicos, que no es lo mismo, es la crisis, que es diferente de la clínica. Finalmente, me parece que se comentó algo muy importante. ¿Por qué? Porque es importante saber que de dónde viene, como ya se mencionó. Es importante saber que en situaciones de crisis, como terremotos, conflictos bélicos, algún desastre natural, el papel de los primeros auxilios psicológicos es fundamental. No obstante, como se mencionó ya, cualquier situación que altere el bienestar de la persona puede ser considerada una crisis. Hemos visto conflictos en pareja, peleas entre familiares, estrés por trabajo, escuela o demás, que también es un campo de trabajo para intervenir en la crisis. Y obviamente esto no es psicoterapia, esto no es equivalente a un proceso terapéutico. La intervención en crisis va a ser para darle la estabilidad a la persona para que vuelva a ser funcional, vuelva a ser operativa, vuelva a tener esta capacidad de encontrar este equilibrio. No obstante, no se ahonda en un trabajo terapéutico, es a grosso modo contención.